descubrir al torero. Yo el torero por Camarón, precisamente, o Cantinflas, que eran personas que les gustaba mucho el mundo del torero, pues ya me había entrado alguna vez que otra en una plaza de toros, pero el torero era otra cosa. Entonces sí que tuve la suerte de contar con dos calidades del compañero que obviamente es tener la garantía de que esos ojos están pegados aquí y él sabe lo que ya ha visto y lo que no, y luego que me abriera las puertas de su casa y las de su corazón, de alguna manera, porque mis preguntas no eran fáciles. Estuvimos varios días ahí en su finca, me llevó a hacer cosas que obviamente no estaban en el guión y que luego muy sabiamente Paco y Pablo las supieron meter en el guión, porque eran cosas que solo sabes si vives con un torero, ¿no? Pues ese descubrimiento fue llevándose el maletín hasta tener las herramientas suficientes para poder afrontar un personaje así, porque obviamente el miedo, que para mí era muy importante, ¿por qué pasan ese miedo? ¿Por qué ponen esas caras de miedo? ¿Por qué cada fin de semana se juega la vida? Tiene una razón, y esa razón había que buscarla para poder crear un personaje con cierta propiedad. Así que fueron muchas horas de charla con Alejandro Talavante para encontrar ciertas cosas y entender un mundo que está a millones de años luz de aquí, ¿no? Si hay alguna pregunta. Yo, mientras salen más preguntas, quería preguntarle también a Ricardo por su personaje, porque me parece dificilísimo lo que haces en la serie, porque todo pasa a través de tus ojos, ¿no? Conocemos a los personajes desde tu punto de vista, ¿no? Y todos los cambios a los que asistimos van en relación a ti, a tu sorpresa y a cómo asumes que esa gente que en un principio es tan lejana para ti podría ser una suerte de familia, ¿no? También. Entonces quería preguntarte un poco sobre tu personaje, y también como que está todo planteado desde una contención muy interesante, ¿no? Y muy difícil de conseguir. Quería un poco que nos hablaras de tu personaje y de tu relación con él. Pues muchas gracias por la pregunta y gracias a todos y a todas por venir. La verdad es que antes de contestarte, a mí me gustaría agradecer tanto por supuesto a Boomerang y a Disney, pero a los creadores, Paco Plaza, Pablo Guerrero, Borja Santolaya y Ana Rojo, porque en un momento en el que muchas de las cosas que vemos y las posibilidades de trabajo a veces acaban pareciéndose un poco algunas a otras, a mí me parece que poder hacer algo, como comentaba antes Pablo, que solo se puede hacer aquí, que sea un poco especial, que tenga un tono muy concreto y que de alguna manera tengamos toda la sensación de haber hecho una serie que antes no habíamos visto, a mí es de las cosas que más me mueven como actor y como artista, y estoy muy agradecido de poder formar parte de este proyecto. En concreto, David, el personaje que interpreto, creo que tenía un hándicap, una dificultad, que es que, como me has comentado, es un poco los ojos del espectador y todo pasa a través de él. Entonces él es un preespectador, ¿no? Y había un riesgo muy grande, que era que había dos riesgos, yo creo. Que uno era caer en intentar formar parte de la comedia, que creo que eso hubiese sido un gran error de interpretación. Querer sumarme a la comedia, creo que la comedia pasa porque al personaje de David todo le parece a un mundo totalmente de locura y desconocido. Y por otro lado, creo que había que encontrarle el motor, el porqué. ¿Por qué no dice, bueno, mira, déjame en paz, yo me quedo aquí? Sino por qué se lanza. Y trabajando, escarbando mucho con los creadores de la serie, con Pablo ahí en ensayos, llegamos a la conclusión de que él necesita también salir de donde está, y donde está no es otro sitio que la normalidad cotidiana de un chico de 30 y tantos años, en este caso en España, que vive con sus padres y que afronta pues seguramente el problema principal al que se enfrenta mi generación y muchas otras generaciones, que es el de tener 30 y pico años, vivir con sus padres, no poder afrontar, independizarse, y que de pronto un examen o una oposición se juega toda su vida. Entonces, creo que fue a raíz de eso donde